Bueno, muy amables por la invitación, muy especialmente a nuestro representante Alirio Uribe, del Polo Democrático Alternativo, Uribe de los buenos, por supuesto. Y quiero referirme en este corto tiempo que me dan, pero significativo, por supuesto, para especialmente hablarle a los televidentes y obviamente a mis compañeros y colegas del movimiento sindical aquí presentes. La caracterización que hacemos nosotros del Plan de Acción Laboral Obama-Santos, que lleva ya más de 4 años, concluimos lo mismo que concluye el representante Alirio, es decir, lo que hay es incumplimientos de todas y cada una de las 37 recomendaciones y expresiones que deberían cumplir por parte del gobierno nacional. Y vamos a decirlo, todo lo que dijo aquí el doctor Borda en nombre del Ministerio del Trabajo y del gobierno nacional, a nuestro parecer son simples anuncios e intencionalidades que no tienen una... se quiere modificar desde el punto de vista de las situaciones en el mundo laboral. El plan de acción laboral es para modificar la precaria situación laboral que se vive en Colombia, es decir, la informalidad laboral, es decir, el cumplimiento de las libertades sindicales, especialmente los derechos de asociación, negociación y huelga, y se elimine la violencia antisindical por la vía exactamente de no seguir manifestando los altos índices de impunidad que hay. Para eso es el plan de acción laboral, para eso lo firmaron. Quiero decirle que el antecedente más próximo de este plan de acción laboral es la misión de alto nivel de la OIT, que estuvo aquí en nuestro país en febrero del 2011, el plan de acción laboral es de abril del 2011. En febrero del 2011 hubo una misión que presidió quien es hoy el director de la OIT, el doctor Guy Ryder, ¿sí?, que proviene del mundo sindical también. También hay situaciones como las que vimos en Colombia, ¿sí?, y que mejorarían mejores representaciones, por supuesto. Bueno, ese informe de la misión de alto nivel, digamos que lo trasladaron prácticamente al plan de acción laboral, colocándole una serie de tiempos y de recursos. Ahí está el practicismo un poco de nuestros amigos de los Estados Unidos, por lo menos los que están en la FLCIO, que saben exactamente esa circunstancia y que recomendaron muchas situaciones respecto a eso. En formalización llevamos más de 4 años y los mismos índices que se presentaban hace 4 años son los mismos que se presentan hoy. Entonces uno pregunta, ¿puede haber cumplimiento de una transformación de la realidad laboral cuando las situaciones que se viven de hace 4 años son las mismas de hoy? El 70% de nuestros trabajadores colombianos no tienen un contrato de trabajo tal como lo dice nuestra legislación laboral y los convenios de la OIT. Lo que hay son miles de formas, todas esas sí muy ingeniosas del empresariado colombiano, en eso tienen mucho ingenio, ¿sí?, encaminado exactamente a burlarle un derecho o una prestación económica a nuestros trabajadores. Y en el Estado es donde la situación todavía es muy caótica. Por eso en el acuerdo laboral de la negociación colectiva que hicimos en el sector público dijimos, en la primera instancia donde se debe cumplir este acuerdo es en el Ministerio del Trabajo. Aspiramos que se cumpla ya, porque la inmensa mayoría de los trabajadores del Ministerio del Trabajo corresponden a lo que nosotros llamamos nóminas paralelas, es decir, contratos de prestación de servicio, provisionalidades, que no es cierto que es estabilidad laboral, ustedes lo saben muy bien, los televidentes también lo escuchan, en el movimiento sindical sabemos que es estabilidad laboral, no nos pueden venir a vender la idea ahora de que la provisionalidad es la estabilidad, por favor, doctor Borda. En sus mejores tiempos decíamos otras cosas sobre esta situación. En términos del derecho de asociación, desafortunadamente el movimiento sindical sigue siendo marginal. No hemos podido superar las estadísticas del 4%. ¿Por qué? Porque toda esa persecución sindical y todos esos elementos que tiene el gobierno y los empresarios para no permitir el derecho de asociación se siguen manteniendo incólumes, ¿sí? Ahí están todas las querellas que hemos presentado desde la CUT, obviamente con la asistencia de la Escuela Nacional Sindical sobre el tema de los pactos colectivos y
y la intermediación laboral y legal. Y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta real y material de este ministerio, ni siquiera pues para hacer cumplir la ley. En materia de negociación, salvo lo de la negociación en el sector público, que yo diría que no es en materia alguna, ni se podrá registrar nunca, sí, una bondad o una actividad verdaderamente eficaz del Ministerio del Trabajo. Ha habido un avance, corresponde fundamentalmente, mire cómo es la vida, a un paro nacional indefinido de nuestros queridos maestros, que ya no solamente nos enseñan las primeras letras, sino que afortunadamente también nos enseñan a luchar, cosa que habrá que destacar. A eso significa exactamente los avances que hay hoy en negociación colectiva en el sector público, y en manera alguna se le puede atribuir o al gobierno o al Ministerio de Trabajo. Y en materia de huelga lo que tenemos es una serie de circunstancias y situaciones en las cuales, sí, cada vez hay más amenazas por aquellos que tratan de hacerlo. Afortunadamente la ministra de Educación, la doctora Gina Parodi, en el término exactamente de los maestros, dijo que si no se levantaba ese paro, que es una expresión de la huelga sin lugar a dudas, no iba a negociar con los maestros. Por fortuna fue tal la fuerza de nuestros maestros y el respaldo de la opinión pública que tuvo, que le tocó sentarse al gobierno y a la doctora Gina Parodi a negociar con esos maestros, especialmente con quien los representaba, la Federación Colombiana de Trabajadores. Y en materia de violencia antisindical, que es el otro término en el cual yo creo que desafortunadamente seguimos teniendo violencia que no termina y que no para, ¿sí? Una, porque han asesinado a algunos dirigentes y activistas sindicales, ya lo mencionó el doctor Alirio, 105 en el gobierno de Santos. Nosotros creemos que eso no debe haber, yo creo que nadie se puede enorgullecer por este tema. Por el contrario, debe ser rechazado y condenado esta circunstancia que no para. Y le quiero decir al doctor Mora de la Unidad Nacional de Protección, sí, no pueden venir aquí a decirnos que las cosas son tan buenas en la Universidad Nacional de Protección que ninguno de los que tiene un esquema ha sido asesinado. Con eso nos quieren convencer ¿de qué? De que definitivamente, entonces, como no hay ningún asesinado, entonces definitivamente se pueden desmontar todos los esquemas. No, lo dijo el doctor Mora, que dijo que aquí no ha habido ningún asesinado de la gente que tiene esquemas y han desmontado ya 49. Sin embargo, nos han asesinado 105. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que desmontan esquemas, en la medida en que la plática cada vez es menos en la Unidad Nacional de Protección, o que la corrupción se la roba, que fue lo que pasó exactamente con la administración del doctor Villamizar, y la huida del país de quien era secretario general, pues muestran evidentemente entonces que así no se puede aceptar el tema de la violencia antisindical. Es decir, los que tienen una esquemita todavía se protegen, y los demás ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a tener que aceptar entonces de que esa es la situación por la cual vamos a seguir viviendo en Colombia. Colombia sigue siendo desafortunadamente el país más violento. Hoy, después de Guatemala, desafortunadamente, sí, ojalá que el doctor Velázquez haga más cosas de las que hizo aquí afortunadas, sí, ojalá para que allá definitivamente también todos esos fenómenos de la corrupción sean expulsados. Aunque lo deberíamos tener aquí tratando de cumplir una misión que desafortunadamente no cumplió a plena cabalidad, obviamente por los problemas de las amenazas y todas esas circunstancias que ustedes bien conocen. Entonces, se trata es de que en el país evidentemente la violencia antisindical acabe. La formalización laboral de los compañeros del ingenio Risaralda costó un muerto y un ojo. Esos son los costos que tenemos que pagar los trabajadores para que haya formalización laboral en medio de la huelga, lo narró el doctor Alirio, por eso solamente lo menciono, ¿sí? La formalización, porque se habla de que hay avances y que es esa cuestión, yo quiero decir que no hay ningún avance. Estas estadísticas muestran de que no hay ningún avance, lo que hay es incumplimientos. Eso sí, lo que hay es muchos anuncios, y van a seguir haciendo anuncios, y van a hacer nuevamente otro anuncio en la OIT, ya nos lo comentó el doctor Borda, ¿sí? Van a hacer un gran anuncio en la OIT sobre el tema de la formalización del trabajo rural, pero yo les quiero decir aquí que si se mantienen las circunstancias en las cuales hoy se hace el, entre comillas, cumplimiento del plan de acción laboral, o las
recomendaciones del informe de la OIT como lo han hecho el anterior gobierno y este nuevo, que es el mismo, sí. Si lo van a hacer de la misma manera, no pasaremos desafortunadamente de anuncios. Y yo creo que en el país, yo estoy plenamente de acuerdo con la afirmación del doctor Borda y que también la hizo el doctor Alirio. El problema es la realidad. El problema no son decretos, normas y toda la cuestión que seguirán habiendo y van a haber, aunque cada vez hacen normas más regresivas. Me refiero a las del Plan Nacional de Desarrollo, ahora lo comentaré. Pero la realidad nuestra, la realidad que vivimos los 22 millones de colombianos, de los cuales la mitad se ganan menos de un salario mínimo. Aquí en Colombia no se cumple ni siquiera la ley del salario mínimo, esos trabajadores cumplen menos, y en el sector rural el 78%. Entonces, esas circunstancias, que es la realidad, que es la que aspiramos nosotros a modificar, que el país realmente se dé cuenta que hay que modificarla, es lo que no pasa ni sucede. ¿Por qué? Porque la voluntad política solamente queda en términos de titulares de prensa, anuncios en el Palacio de Nariño o en el Ministerio de Trabajo o en la Comisión de Concertación, en cualquiera de estas instancias, pero la realidad material de ella no pasa por ninguna de esas realidades. Imagínense ustedes que el doctor Echavarría, hago esta mención, el doctor Echavarría es el representante de la ANDI en la Comisión Nacional de Concertación, pero adicionalmente es el representante de los empleadores del mundo en la Comisión de Administración de la OIT. Y era una persona que presuntamente debe no solamente atender las circunstancias de la OIT, sino del país. Pues bueno, el doctor Echavarría, en nombre de los empresarios colombianos, es el que ha venido diciendo que hay que derogar el artículo 63 de la ley 1429, ¿sí? Esa que se mencionó, que trata exactamente de quitarle y restringir la intermediación laboral. El doctor Echavarría está jugado a que definitivamente la tienen que derogar, porque eso le causa muchos problemas. Y quiero decirles que cumplió un propósito y a eso le colaboró el gobierno desafortunadamente, y es que ya empieza a aparecer en la legislación nuestra, ¿sí?, lo que han querido siempre los empresarios, la legalización de la intermediación laboral por la vía de la tercerización, y nos lo acaban, digámoslo un poco coloquialmente, nos lo acaban de meter en la última hora y en el último minuto. Algunos de ustedes desafortunadamente lo votó, señores representantes, señores del país, nos votaron un artículo donde dice de que en Colombia ya puede haber tercerización, de que eso es legal. Entonces, eso es lo que dice en ese Plan Nacional de Desarrollo. El pedacito que dijo el doctor Borda, que no lo había concertado con el sector público, porque mire las cuestiones, conciertan con el sector público cosas muy significativas, pero borran con el codo, con la mano y con todo lo que definitivamente debíamos mirar. Bueno, y el doctor Echavarría nos acaba de anunciar en la Comisión Nacional de Concertación, en la que se reunió en el día de ayer, sí, el lunes pasado, de que en el acuerdo de la comisión, en el acuerdo del sector público, el gobierno se comprometió con el sector público a que traería al Congreso de la República a ratificar 4 convenios de la OIT relacionados exactamente con las jornadas laborales, los derechos sindicales, que están contemplados en varios convenios. Son 4, sí, no lo voy a mencionar, digamos solamente aquí. Y el doctor Echavarría, que es miembro de la Comisión de Administración de la OIT, hágame el favor, dijo que él se opone radicalmente a que en Colombia sean aprobados y ratificados por el país esos convenios de la OIT. Valiente representante tenemos nosotros en la OIT, o tiene el empresariado. Sí, debería ser respetuoso con la calificación que tiene, por lo menos de ser miembro de la Comisión del Consejo de Administración. Estas son las situaciones que nosotros decimos en Colombia: no hay voluntad política, ni del gobierno ni de los empresarios, de modificar sustancialmente esta realidad grave que tienen hoy los trabajadores del país, que no les pagan lo que deberían pagarles, que no les reconocen sus derechos y que son perseguidos, como persigue hoy Ecopetrol a la Unión Sindical Obrera, ¿sí? No los deja entrar a sus puestos de trabajo. Acaba de despedir al vicepresidente nacional de la USO, el compañero Edwin Palma. Entonces nosotros decimos, ¿cuál voluntad política tiene el gobierno realmente sobre esta situación real que vivimos nosotros? La voluntad.
Ah, bueno, 600 trabajadores del ICP fueron despedidos de un día para otro, porque la crisis la tienen que pagar solo los trabajadores, no los directivos que se ganan inmensas cantidades de dinero, por supuesto. Entonces termino simple y llanamente diciendo esto: no hay voluntad política, solo hay anuncios, tanto del gobierno como los de los empresarios. Y mientras esa circunstancia no se modifique en el país y por tal motivo la OIT no venga aquí y haga una evaluación de la misión que hizo en el 2011 y los señores del PAL, del Plan de Acción Laboral Obama Santos, alguien tiene evidentemente que cambiar y modificar esta cuestión. Yo creo que la propuesta del doctor Uribe va encaminada al cumplimiento de esto y debería este Congreso de verdaderamente establecer un monitoreo a ese Plan de Acción Laboral para que verdaderamente pueda existir en nuestro país el restablecimiento, porque no estamos pidiendo y no eso, que se cumpla la ley en nuestro país. Eso es lo que pedimos los trabajadores hoy. Esa ley que antes combatíamos, hoy le estamos diciendo, ole, cúmplanla por lo menos y dejen de estar todos los días expidiendo medidas regresivas contra los trabajadores y contra el movimiento sindical. Muchísimas gracias y especialmente a usted, doctor Uribe, por esta circunstancia. Vamos a